Buenas tardes, bueno, buenas noches ya. Buenas noches para Buenas noches. todas las que se conectan a esta hora por aquí. Buenas noches para el grupo de panelistas de la noche de hoy a través de este foro vía Zoom. Gracias por la invitación a Coordinadora Paz para la Mujer para esta discusión en la que estaremos hablando sobre violencia de género, pero también insertaremos otros elementos a la discusión como el tema de la raza también, ¿verdad? Y las masculinidades. Primero que todo, quiero agradecer a Paz para la Mujer por esta iniciativa. Después de más de un año que se viene hablando en el país sobre la necesidad de iniciar campañas para trabajar el tema de la violencia de género, y que, hay que decirlo, pues desde el gobierno hubo miles de excusas para comenzar la campaña, incluyendo falta de recursos. Pues mira, Paz para la Mujer, con un espacio de raíz gubernamental que la Universidad de Puerto Rico ha creado esta campaña que ocupa ese espacio, así que enhorabuena por Paz para la Mujer y por la Universidad de Puerto Rico, por COPU, que es mi casa, de ahí salí en términos de estudios universitarios. Y vamos a discutir. Damos la bienvenida a Vilma González de Paz para la Mujer primero, y gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptarla y estar aquí con nosotras esta noche. También damos la bienvenida a Gloriansacha Antonetti de la revista Étnica. Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Estamos bien contentos de estar aquí. Y también está por aquí Ana Castillo de Verbo y Piel. Saludos, ¿cómo estás? Hola, saludos, estoy muy bien, agradecida con esta conversación y las cosas que vienen por ahí. Nótese el lipstick rojo de ella. Ella ha insistido en que el lipstick rojo es fundamental para la discusión. Yo creo ¿Cierto o que falso? sí, es una arma de resistencia. Importante. Primero que todo, ¿verdad? Disculpas por la demora, pero ustedes saben que en estos tiempos de confinamiento, este tipo de herramienta es muy utilizada y hay mucha gente conectada sobre esta hora. Esta es como el traffic hour, el rush hour de las redes sociales, así que mucha gente intentando conectarse, incluyendo nosotros. Por lo tanto, la demora. Ustedes no se imaginan, hemos buscado atajos y mil formas, pero ya finalmente estamos con ustedes y comenzamos de inmediato la discusión. El tema de la violencia de género es lo que nos trae hasta aquí, y como decíamos, insertar otras avenidas como el tema de raza y el tema de las masculinidades, comenzando tratando de establecer, vamos a definir, ¿verdad? Irnos básicos, porque a veces uno parte de la premisa de que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Uh-huh. ¿Cómo definimos violencia de género? Quizás la forma más fácil de definir la violencia de género es la violencia que se sufre por el hecho de ser mujer. Muchas veces cuando estamos hablando de violencia de género en el país, más últimamente, yo creo que se asocia mucho con la violencia doméstica, pero no es solamente lo que conocemos como violencia doméstica. Existen otras formas de violencia de género, como puede ser la violencia sexual por un conocido o por un extraño, la violencia económica, la violencia emocional, la mutilación genital en algunos países, para dar algunos ejemplos. Yo creo que esa es la forma más sencilla, ¿verdad?, en la que podemos definir lo que es la violencia de género, y nos habla sobre lo que es la desigualdad entre los géneros y las opresiones. Que mencionas el tema de que no es lo mismo a violencia doméstica, ¿verdad? Es más que violencia doméstica, porque hay gente que, incluso en los medios, cuando se utiliza el término violencia de género, cuando uno mira los foros de discusión, mucha gente cuestiona si no es lo mismo que violencia doméstica. Así que qué bueno que hayas empezado por definirlo. Y es más amplio, no claro. Se limita solamente a la violencia doméstica. Exactamente. Entonces, insertamos en esta discusión otros temas como el tema de la raza. Gloriansacha y Verbo y Play, háblanos un poco sobre cómo insertamos el tema de la raza en esta discusión de la violencia de género, porque hay quien a lo mejor se conecta y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema de la violencia? La violencia afectará a todas las mujeres de la misma manera. Por igual. Háblanos un poco sobre eso. Pues mira, yo creo que el término, ¿verdad? Y para nosotros es importante hacer hincapié en cómo las interseccionalidades tanto de raza y género se interconectan, ¿verdad? Y se cruzan con el resto de opresiones que vivimos las mujeres, particularmente las mujeres evidentemente negras, ¿verdad? Y afrodescendientes, y hay otras identidades que incluso nosotras asumimos, personas, ¿verdad? Por su orientación sexual. Todo va complejizando cómo se van experimentando opresiones
y particularmente opresiones sistémicas, porque muchas veces la gente, ¿verdad?, escucha racismo y dice, ay, eso no pasa aquí, eso no ocurre en Puerto Rico, ¿verdad? No hay que tener una mirada al tema del racismo. Respuesta. La típica respuesta, ¿verdad? Y se invalida, pero la realidad es que nosotras como mujeres evidentemente negras experimentamos múltiples violencias y esas violencias nos acompañan por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Desde nuestra niñez hasta nuestra adultez y como bien menciona Vilma, no solamente se suscribe al espacio doméstico, ¿verdad? O a las relaciones de pareja, sino que vemos como sistemas y hay violencia en el asunto de obstétrico, ¿verdad? El momento de nacer hay unos espacios, ¿verdad?, que son bien violentos para muchas mujeres, particularmente en Puerto Rico. Y yo creo que es importante que también nosotros podamos ver otras intersecciones, cómo se manifiesta así para mí como una mujer negra puertorriqueña, pero la experiencia de una mujer negra inmigrante en Puerto Rico es distinta, ¿verdad? Distinta. Y ahí Ana pudiera abundar mucho más, porque incluso nosotras hablamos en nuestras conversaciones, hacemos hincapié de eso, incluso dentro de mi negritud y de mi afirmación como afrodescendiente, yo puedo tener quizás unos privilegios por la clase, porque quizás, ¿verdad?, claro, me identifico o he tenido la oportunidad de vivir en clase media, hay otras intersecciones que también sí, que todo no es tan sencillo, ¿verdad? Hay unas capas y asuntos que se insertan en la discusión, como decías tú, el tema de clase también. Claro. El tema de clase sin duda. Ana. Sí, yo pienso que también tiene mucho que ver para romper un poco con el tema de la interseccionalidad como teoría y poder aterrizarla al diario. Yo pienso que es bien importante que podamos mirar cuáles son esos privilegios que nosotros mismos cargamos, aún siendo personas negras, inmigrantes y demás, ¿verdad? Porque es bien interesante que una misma, yo en mi caso soy una mujer evidentemente negra, pobre, hija de inmigrante, hipersexualizada desde pequeña, pero también reconozco que tengo un privilegio versus otras mujeres negras que a lo mejor estaban en las mismas condiciones que yo, pero que no necesariamente tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, que no necesariamente tienen la oportunidad de tener este tipo de conversación que estamos teniendo ahora. Así que, ¿verdad? Parte para mí como súper importante de poder aterrizar ese concepto a nuestra realidad es hacer el ejercicio de ver cuáles son mis privilegios, ¿no? Como persona, punto. Muy bien. Entonces, partiendo de esos temas que ustedes han planteado, de esos elementos que han insertado el tema de la violencia, ¿cómo afecta la violencia a las mujeres negras, digamos, versus a las mujeres negras? Bueno, y dentro de eso hay otras capas, ¿verdad? Hay mujeres negras que han tenido educación universitaria, otras no, hay mujeres negras de una clase social alta, otras más baja, etcétera, pero hay mujeres negras trans. Claro, exactamente. Experiencia, así que... Exactamente, así que es complicado el asunto, pero en términos generales, no sé si hay números que midan esto, aunque en Puerto Rico no hay números de nada, ¿verdad? Hay de muy poco, pero tal vez cargando la experiencia de otras latitudes donde tal vez estos temas sí se han documentado, sí. ¿Impacta el tema de la violencia de género de forma distinta a, digamos, mujeres blancas, por ejemplo? Pues mira, es bien interesante y qué bueno que haces la pregunta del factor de estadística. Ciertamente en Puerto Rico no tenemos unas herramientas robustas para poder estar documentando, por ejemplo, los feminicidios, cuánto han sido de mujeres evidentemente negras. Eso requiere unos análisis y una conciencia. Yo creo que es el primer punto de la importancia de poderlo medir. Pero sí, por ejemplo, vemos números como en los Estados Unidos, donde se habla que el 18% de las mujeres negras en algún momento de su vida van a experimentar una agresión sexual, una violencia sexual. Y que ese número es solamente de las que reportan eso, ¿verdad? Esa violencia. Vemos que la mortalidad para las mujeres negras embarazadas es mucho mayor que para una mujer blanca, es 3 o 4 veces más, estamos, ¿verdad?, más expuestas a poder morir en un proceso de parto. Porque hay unas implicaciones, ¿verdad?, que son más que nada históricas. Tenemos que partir
desde la concepción de que nosotras las mujeres negras fuimos esclavizadas, nuestras ancestras fueron esclavizadas, fueron máquinas de producción. Nuestros cuerpos no solamente estaban expuestos al trabajo, pero también paríamos hijos de manera forzada para generar más capital. Mano de obra, claro. Para mano de obra. Se nos separaban de nuestros propios hijos, pero teníamos que amamantar a hijos de otros, alimentar, cuidar. Así que ahí hay unas implicaciones históricas que lamentablemente nosotros en Puerto Rico no traemos al análisis, y para nosotros desde Revista Étnica es bien importante que tengamos espacios como este para poder verlo y poderlo demostrar. Incluso una de las cosas que hicimos con el hecho de que estamos viviendo una pandemia es que hemos estado hablando por primera vez de las estadísticas de pobreza de las mujeres negras. Y el 46% de las mujeres negras en Puerto Rico viven bajo pobreza. Y su mediana de ingreso es de $16,000, que eso no da para vivir, ¿verdad? Y eso complejiza en cómo nosotras se nos hace más difícil salir de ciclos de violencia. Eso te iba a preguntar, porque claro, hemos visto las discusiones con personas como Gente de Paz para la Mujer y otras organizaciones que un problema frecuente es que mujeres que están en un ciclo de violencia en ocasiones se quedan con su agresor por un asunto económico, ¿verdad? Porque yo no tengo a dónde irme, por ejemplo, ¿no? Entonces tú mencionas que el 46% de las mujeres negras viven bajo condiciones de pobreza. Eso las convierte en más vulnerables a quedarse en situaciones de violencia por no poder tener una vía de escape, por ejemplo, pregunto. Correcto, sí, definitivamente lo vemos, así como también las mujeres inmigrantes, ¿verdad? Que no tienen unos accesos a unos espacios, pero ciertamente el proceso, ¿verdad?, de racismo tiene tantas implicaciones para nosotras, que el empobrecimiento es uno de ellos, y definitivamente es una de las miradas que nosotros debemos tener desde nuestras organizaciones para asegurar que podamos de ahora en adelante ver cómo podemos recoger estas estadísticas, cómo podemos acercarnos también más, ¿verdad? Tenemos unos proyectos hermosos y organizaciones como el Centro para la Mujer Dominicana, que tiene un impacto directo, Taller Salud, ¿verdad?, que está en el este. Y para nosotros ese tipo de miradas es importante, y más que nada también dentro del movimiento feminista, porque estas discusiones, como bien mencionábamos, como no tenemos los datos o decimos que no existen, pero tampoco estamos mirando, haciendo un ejercicio de mirar lo poco que tenemos disponible, vamos a analizarlo, entonces vamos a presentarlo y vamos a presentar soluciones. Así que definitivamente nosotras estamos claras, y cómo se experimenta la violencia. A veces a mí no me gusta necesariamente caer en el ejemplo individual, pero yo, por ejemplo, en mi primer parto fui víctima de violencia obstétrica. Sí. Desde niña, ¿verdad? La experiencia que nosotros tenemos con nuestros cabellos, yo creo que las violencias para nosotras se reflejan desde la niñez, como bien mencionó Ana, desde el aspecto de la hipersexualización, el mero hecho de que mucha gente nos quiere venir a tocar el cabello, pero no nos preguntan, ¿verdad? Sin pedir permiso. Sin pedir permiso, ¿verdad? Nuestros cuerpos, hay como un permiso ya otorgado, ¿verdad? Y eso le dicen en inglés el entitlement, para poder agredirte, y eso son, ¿verdad?, son cosas que se van acumulando a través de nuestras vidas que lamentablemente también nos hacen perder mucho poder en el proceso. Y si tú llegas como adulta a un espacio donde tienes violencia de pareja, cuán difícil es cuando tú has estado bregando toda tu vida con estas otras violencias. Esa es una mirada. Mencionabas el tema de la pobreza y la negritud en Puerto Rico. Me pareció una cifra importante, eso que planteaste, del 46%. Entonces, claro, insertábamos el tema de el elemento económico y la posibilidad de salir de un ciclo de violencia, dejar a mi pareja violenta porque no tengo a dónde ir, por ejemplo. ¿Cuán frecuente es ese elemento, por ejemplo, Vilma? Ese asunto de no tengo a dónde ir, pues me quedo con mi agresor. Yo creo que es una consideración que todas las mujeres, ¿verdad?, en algún momento se lo plantean, pero creo que el punto aquí es que es como un factor adicional para mujeres negras. Cuando hablamos de esas intersecciones, de eso es precisamente lo que estamos hablando, y
Pues definitivamente, ¿verdad? Hay cosas en este país que no se han estudiado. Yo creo que desde el propio feminismo, este no es un tema que quizás hemos llevado al frente. Quizás se ha trabajado en algunos ambientes y en algunos grupos quizás más intelectuales, pero no necesariamente como un asunto que lo traspasa todo y que tenemos que empezar a hablar de ello, tenemos que problematizarlo, tenemos que darle visibilidad porque definitivamente, como mencionaba, no es lo mismo tú sufrir violencia doméstica, pero no es lo mismo cuando sufres violencia doméstica, eres negra y eres inmigrante. Porque sabes que van a ser muchos más las dificultades a las que te vas a enfrentar, o cuando eres una mujer que te reconoces como negra, ¿verdad? Y estás buscando un servicio, va a depender también mucho cómo te ve, esa mirada que te va a dar el otro, el ¿Cómo que te te ven, da no? el servicio. Exactamente, y yo creo que esos son asuntos bien importantes de mirarlo en Puerto Rico a través de, yo sé que se está haciendo un trabajo bien importante a través del censo para que se reconozca, ¿verdad? A la cuestión de raza, pero todavía siento que nos hace falta mucho más de trabajo, de ver, tenemos que mirarlo, por ejemplo, ¿quiénes van a la cárcel? Claro. ¿Cómo se dan esas diferencias cuando se hacen los arrestos? ¿A quiénes son las primeras personas que arrestan? ¿Arrestan de igual proporcionalmente a personas blancas, a personas negras, a hombres negros, hombres blancos, o a mujeres blancas y mujeres negras? Yo creo que, ¿verdad? Son asuntos donde hay que estar mirando y que quizás a nosotros nos viene de alguna forma también. En los Estados Unidos esto se ha problematizado quizás un poco más, porque aquí todavía el asunto de la raza, como bien dicen, sigue siendo un asunto que no lo trabajamos, ciertamente se niega, pero hay que ponerlo al frente y hay que ponerlo en la conversación. Y desde el feminismo, desde la violencia de género, también tenemos que tener esa mirada, que es bien importante para que puedan recibir los servicios que necesitan. Entonces es un problema que no existe porque no se discute, ¿no? O sea, claro que sabemos que existe, ¿verdad? Pero te lo planteo en el sentido de que nadie habla de vínculos entre la violencia de género y la raza, porque para empezar, como decías tú, en el censo, pues para los efectos no hay negros en la isla. Y luego, claro, ¿cómo puedes hablar sobre un tema que no existe estadísticamente? No puedes medirlo, no sabes cuánto hay más allá de los círculos intelectuales, como tú planteas. Levantas el tema de los inmigrantes. Ana, escuché que eres hija de inmigrantes, así que te tengo que preguntar sobre el particular. De hecho, mi esposa esta semana sacó una historia precisamente de una joven inmigrante que es víctima de violencia de género y que no tenía alternativas porque no existe, ¿verdad? Ella no existe en términos de los récords, quién eres, cuál es tu número de seguro social, dónde estás. Y ella no existe, ¿verdad? Obviamente, Romelinda y el Hogar para la Mujer Dominicana le han ayudado, le consiguieron un centro y cualifica para unas ayudas por ser víctima de violencia de género, pero son ayudas temporeras. Entonces, en ese sentido, nuevamente, ¿sabemos cuán común es el tema de la violencia de género entre miembros de la comunidad inmigrante en Puerto Rico y cómo se atiende ese tema? Pues mira, quería añadir cuando Sasha estaba hablando justamente eso, y es que muchas veces las mujeres dominicanas se quedan también en relaciones de pareja donde son víctimas de violencia porque no tienen documentación legal. Y se les hace sumamente difícil salir porque obviamente pues piensan, y bajo la amenaza también de que si dicen algo te van a deportar, ¿verdad? Sí. La presión está. Igual no existen números, por lo menos no los conozco, de cuáles son o cuál es la cantidad de casos que se refieren particularmente sobre las mujeres inmigrantes, pero no nos tenemos que ir tan lejos. El año pasado asesinaron a Ana Roque, una mujer dominicana que no solamente mantenía 4 hijos aquí, sino que también mantenía hijos en República Dominicana. Así que, nada, eso fue uno de los tantos casos y ese lo conocemos. ¿Cuántos otros casos no sabemos de mujeres que pierden la vida a manos de sus parejas que son dominicanas y no sabemos? Claro. Yo, desde pequeña, como que recuerdo, tengo un leve recuerdo de un asesinato que hubo al lado de mi casa
donde mataban a una mujer inmigrante dominicana. O sea, ¿qué pasó con eso? Nunca se supo. Probablemente no están ni en los récords. De seguro. Como lo que fue. Vilma, en ese sentido, ¿cómo obligar al gobierno, a las entidades encargadas de establecer política pública, a insertar estos temas en la discusión y proponer soluciones cuando no existen en términos de estadística, ¿verdad? De hecho, ha sido complicado mover a los gobiernos a atender el tema de violencia de género con los números que ya existen de muerte de violencia de género. Y no me imagino entonces cuán complicado será mover a atender la problemática desde estas otras perspectivas cuando no existen números que lo contabilicen. Sí, es un problema y es real, ¿verdad? También está el asunto de lo que llaman la regularización de la persona o no regularización, lo que puede hacer mucho más difícil, ¿verdad? Ese conteo. Pero ciertamente se han hecho estudios y hay aproximaciones de lo que es la comunidad. Sabemos que tenemos una comunidad inmigrante, no solamente de personas de República Dominicana, sino también de otros países que conviven aquí. Y muchas veces sabemos que el asunto, ¿verdad?, de la migración o quizás también del estatus, de la regulación, es una herramienta que usa la persona agresora para controlar, para decirle, tú no puedes reportar o yo te voy a reportar a inmigración, no puedes hacer esto porque te voy a reportar. O la persona también tiene miedo y muchas veces, y lamentablemente tengo que decir, todavía nos falta mucho camino de frente, por ejemplo, con las autoridades que intervienen en estos casos, que hasta en ocasiones, aun cuando es en contra de la ley, han amenazado a algunas de las personas que se están querellando, las amenazan con deportarlas. Entonces, eso pues se convierten en unos elementos que definitivamente se tienen que atender desde los aspectos de política pública en el país. Yo creo que quizás si no, digamos, hemos visto por lo menos a nivel municipal que han habido algunos esfuerzos en la provisión de servicios, por lo menos podría señalar, ¿verdad? Lo en la que capital. El municipio de San Juan, exactamente, pero creo que son modelos que se pueden reproducir también en otras áreas y que es bien importante atenderlo, porque si tú tienes una comunidad migrante saludable, tu comunidad completa está saludable. Si tú tienes una comunidad migrante segura, toda tu comunidad está segura. Entonces, no puedes ignorar esa realidad. Claro. Glorian. Sí, no, yo creo que definitivamente dieron un punto, ¿verdad? Un punto bien clave para nosotros, que es el asunto de la visibilidad. Claro. ¿Verdad? Con las estadísticas hay unos ejercicios preliminares que se pudieran hacer, pero yo vuelvo a ese punto de conciencia, ¿verdad? Desde el movimiento feminista, cómo integramos este tema. Desde las políticas públicas, cómo nos aseguramos que no se eliminen las preguntas de raza de los cuestionarios. Nos enteramos recientemente que el censo de personas sin hogar se eliminó la pregunta después que había un grupo que había luchado por integrar la pregunta. Nos enteramos también recientemente que el censo de personas confinadas también se eliminó la pregunta de raza. ¿Oh, sí? Entonces pues ya ahí de pronto vemos ahí una intención también de invisibilizarnos, no solamente con las experiencias, lo que se dice, lo que se habla, pero sino también de los instrumentos estadísticos. Claro. Así que ahí hay lo que no existe. Exactamente, así que hay una gran, ¿verdad? Una gran lucha, particularmente nosotros desde Revista Étnica, y por eso pues nos acercamos, y para nosotros es importante ser parte de la campaña de No Estás Sola y de los demás esfuerzos que se están haciendo en Puerto Rico en términos de la violencia, porque nuestra intención es trabajar un proyecto donde podamos visibilizar estas estadísticas, estas historias. Vemos, ¿verdad?, cómo se manifiesta el racismo, vemos el caso de Alexa, vemos el caso de Alma, una niña que tuvo que enfrentarse al sistema judicial, Alma Yariela Cruz, siendo una niña, ¿verdad? Y tuvo que enfrentar todo un proceso judicial. Que ha quedado en nada en el Departamento de Educación. Exactamente. La investigación administrativa de hace 2 años todavía la estoy esperando. Exactamente. Entonces, pues de pronto, ese caso, tenemos mujeres desaparecidas. Recientemente hicimos un inventario desde Revista Étnica y tenemos 4, ¿verdad? 4 mujeres evidentemente negras desaparecidas, y nuestra gran preocupación es que porque tenemos una pandemia no se van a investigar sus casos, ¿verdad? Y de pronto nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las vidas que valora ¿verdad?, el Estado? ¿Cuáles son las vidas que valora nuestra gente para poder
seguir haciendo estos esfuerzos y pues lamentablemente las mujeres negras se quedan, ¿verdad? Estamos en una posición de mayor desventaja, las mujeres inmigrantes también. Ana. Yo quería añadir también que, contestando la pregunta de cómo nos afecta la violencia de género a las mujeres negras, creo que también nos afecta cuando no estamos presentes en las campañas, por ejemplo. Claro. Porque se da a entender que como no están en las campañas, pues es una población que no se tiene que atender. También nos afecta cuando en los periódicos y en los medios de comunicación sale la imagen de mujeres y hombres como hombres negros agresores, y como que entonces la mujer negra también es quien es la agredida. Es como una cosa bien contraproducente, porque no estamos en unos espacios, pero sí estamos en otras, visibilizadas en una foto como débiles, como hombres negros que son agresores, que son violentos. Entonces eso también afecta un montón en cómo se mueve la narrativa de la violencia de género. También pienso que no hay que ser una persona evidentemente negra para llevar a la lucha feminista estas problemáticas, porque si estamos hablando de feminismo, el feminismo tiene que ser interseccional o no. Claro. De igual forma, no tenemos que ser mujeres dominicanas para insertarnos en la lucha feminista, cuando el feminismo es eso, ¿no? Poder velar por la igualdad de género en todos los sentidos. Así que esas son otras formas en las cuales la violencia de género también nos afecta como comunidad. Así que, por lo que veo hasta ahora, efectivamente ustedes identifican que hay un reto con la visibilización de la existencia de un problema, no ya de violencia de género, que lo hay, pero de estas intersecciones con la violencia de género, cómo afecta de manera distinta, por ejemplo, a mujeres negras o a mujeres inmigrantes, porque no está contenido, no está recopilada la información, y por lo tanto, desde el punto de vista del Estado, es un asunto que no existe, es un problema que no existe. La pregunta es cómo comenzar a visibilizarlo y sacar la discusión de, algunos de ustedes llamaba grupos intelectuales, sí. que el resto del país sepa que existe el problema. Mira, pues yo creo que particularmente desde étnica, para nosotros fue bien importante mirando la representación en los medios de las personas negras, que usualmente es una representación violenta, hipersexualizada en el caso de las mujeres, y que casi siempre define eso, Gloria Sacha, define hipersexualizado. Pues mira, el asunto de la hipersexualización es bien fácil. Las mujeres negras son más calientes. Porque somos voluptuosas, ¿verdad? Pues ellas, voy a decirlo como lo dice la gente, ellas meten mano mejor que cualquier otra mujer. ¿Verdad? El espacio que también tenemos representación, porque no necesariamente se nos presenta como profesionales. Se suscriben nuestras figuras sexuales, no profesionales. Exactamente. Entonces, el hombre particularmente, los hombres negros, lo que se dice es que los hombres negros lo tienen grande, ¿verdad? También son cuerpos que están hipersexualizados. Y eso es un gran problema para nosotros porque, y el asunto de violencia, esto que menciona Ana de la representación, fue de una noticia precisamente de Coordinadora Paz para la Mujer. Un medio presenta la noticia de Coordinadora Paz para la Mujer y lo que pone en la imagen que representa la violencia es un hombre negro golpeando, ¿verdad? Agrediendo a una mujer negra. Y para nosotros la solución en estos casos es, hay que llamar a capítulo, hay que presentarlo y hay que reclamar, y en este caso nos sentimos contentas porque el medio pudo aceptar que hubo un error, ¿verdad? Que fallaron en el criterio en escoger esa imagen y ellos cambiaron la imagen por, ¿verdad? Así que el tema de los modelos que se presentan es importante, es un buen comienzo tal vez. Es un buen comienzo, pero yo creo que para nosotros, como herramienta y plataforma donde estamos buscando una visibilización positiva de las personas negras en Puerto Rico, es llamar la atención de que esto está pasando. Y ¿verdad? Denunciarlo y utilizar nuestras plataformas para trabajarlo. Y para nuestra sorpresa, el medio hizo el cambio de la imagen. Y nosotras la realidad es que no teníamos ninguna expectativa de que eso ocurriera. Así que de pronto nos damos cuenta cuán importante es la denuncia
de una manera, ¿verdad?, siempre responsable. Nosotras en nuestro caso somos comunicadoras, siempre estamos decodificando lo que se presenta. Muchas veces en estos instrumentos es bien difícil escribir que la víctima o la persona, ¿verdad?, que está sufriendo la violencia es negra. No lo podemos poner ahí, pero en los medios siempre se hace bien fácil decir, pues el sospechoso era una persona de tez negra. Eso a veces sale que bien. Eso arranca desde el informe policíaco. Miren cómo es la cosa, ¿no? Es el informe policíaco que reseña el redactor de la redacción cómo es su intención, ¿verdad? Claro. Aquí dice esto, vamos a ponerlo. O sea, que es toda una cadena que luego se refleja en los modelos que se presentan ante la audiencia. Exactamente, y entonces para nosotros es importante la representación, como desde el lenguaje, como desde esa representación de imágenes de las personas negras, que no se ha presentado como una violencia, para nosotros es importante, y que todos los, ¿verdad? Así como estamos adoptando unas prácticas feministas, ¿verdad? Y ese es nuestro modelo y nuestra teoría con lo que estamos trabajando, pero también es importante integrar el lente antirracista en todos estos procesos. Muy bien. Y pues ahí, desde ahí es que estamos operando. El tema de los modelos, Ana, háblanos un poco sobre eso, la importancia de cómo se nos modela, ¿verdad? Desde los medios de comunicación, cómo se nos representa. Bueno, solamente tenemos que encender la televisión y ver cuántas personas evidentemente negras hay en las noticias, en los programas de televisión, son muy pocas, y la visibilización también que se le da es poca, y cuando se les da es en una mofa, así que es importante traerlo. También las tantas veces de todos estos comediantes que se pintan de negro igual para caracterizar una persona negra, pero la forma de caracterizar desde el saque, desde pintarse la piel, ya es una falta de respeto. Pero yo también quería añadir que cómo podemos lograr traer estos temas a la conversación y poder insertarnos. Yo pienso que hay que incomodar, ¿verdad? Nosotras que muy probablemente estamos en unos espacios y en unos círculos que otras mujeres quizás no tienen acceso por las razones que sea, pues tenemos entonces que hacer las preguntas difíciles, las preguntas que incomoden, las preguntas que sean para poder adelantar nuestra narrativa, ¿verdad? Y solamente nosotras, nosotres, podemos hacerlo porque somos quienes sufrimos las agresiones en todas sus manifestaciones. Así que nos toca insertarnos en estos espacios, incomodar, y como bien dice Sasha, denunciar desde respeto, pero con mucha firmeza también. Muy bien. ¿Y cómo incomodamos? ¿Cómo empezamos a incomodar? Bueno, yo creo que Ana tiene una excelente plataforma que incomoda, ¿verdad? Donde estamos utilizando nuestra sexualidad de una manera positiva, con el verbo en la piel. Yo creo que ha sido un espacio para romper esquemas con estos temas. Vemos también yo creo que unos temas interesantes que se están dando, unas discusiones sobre masculinidades positivas también. Es importante que se aborde, y en el caso de nosotras y las discusiones que hemos tenido con nuestros colaboradores, es que es importante que estos procesos de discusión de masculinidades positivas también puedan llegar a nuestros jóvenes y niños negros, que no se queden relegados de la conversación. Y yo creo que pues ahí nos toca a nosotros, hay una responsabilidad con nuestra presencia, con lo que colocamos en nuestras redes, con las discusiones que traemos, estos espacios. Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo, y es para incomodar, pero también educar, porque nosotras estamos bien claras también que en el movimiento de justicia social, el tema de raza también continúa fuera de la mesa. Así que, por ejemplo, hemos estado y miramos las estadísticas que tenemos, y pues nuestras compañeras, por ejemplo, de ayuda legal, plantean un asunto de vivienda, pues nosotros entonces en ese espacio utilizamos para plantear los números que sí existen de cómo afecta eso a nuestra comunidad negra. Así que yo creo que ahí estamos utilizando distintas estrategias, ¿verdad? Desde lo que también nosotras sabemos hacer, desde la comunicación,
Yo creo que cada vez hay unos espacios más interesantes, por ejemplo, Colectivo ILE, que tengo la oportunidad de ser organizadora, ¿verdad? Comunitaria, y también quien trabaja las comunicaciones para Colectivo ILE. Estamos con una campaña del censo, es importante que la gente se identifique como negra. Si eres una persona evidentemente negra, lo hagas. Si eres más clara de piel, pero reconoces tu afrodescendencia, pues marca alguna otra raza, ¿verdad? Y escribe afrodescendiente en las cajitas, en la campaña que estamos... En ese sentido, aprovechando la coyuntura, ¿cómo manejamos ese tema? Porque cuando a veces uno plantea el asunto de marcarse como afrodescendiente y demás, la respuesta de la gente es un poco, pero es que aquí todo el mundo Sí. tiene algo de negro y entonces todos somos afrodescendientes, así que pues marcamos todos que somos negros. ¿Cómo hacemos? ¿Qué ustedes responden ante eso? Pues mira, la realidad es que es el mantra. Sabemos que ese ha sido el mantra, somos una mezcla de 3 razas. Sí, pero son en una ese mezcla de 3 y mantra yo tengo una abuela, tengo un tío. Exacto. Entonces, en esa mezcla de 3 razas y en ese mantra que utilizamos, siempre nuestra raíz africana, nuestra herencia africana es la última, ¿verdad?, que marcamos. Porque si tú entiendes eso, pues tú puedes utilizar la herramienta del censo para marcar de todas las formas que tú te identificas. Y por ejemplo, por eso nosotros estamos haciendo de manera consciente una campaña donde va primeramente a comunicar a las personas evidentemente negras, porque sabemos que a las personas que somos evidentemente negras, incluso nos da trabajo identificarnos, porque eso es lo que ha hecho el racismo. Ha habido un proyecto de blanqueamiento en este país, donde sí, sí. No es cool identificarse como negro. No es cool y no es lo digno. Que se ha enseñado de siempre. Lo peor de todo es que no es digno identificarte como una persona negra. Porque es tanto, ¿verdad?, como nosotros vivimos el racismo. Así que por eso es que estamos igual incidiendo desde ese espacio, y particularmente con la herramienta del censo, que para nosotros es importante, reconociendo que es una herramienta que nos llega por imposición, reconociendo que nosotros no establecimos esas categorías, vienen también impuestas de los Estados Unidos. De otra realidad, porque allá el tema de la raza se vive de una forma diferente también. Y es bien complejo. De pronto es como que tú dices en las categorías, y la primera opción que tienes es blanco, y nosotras estamos diciendo en la campaña, no te quedes en blanco, no te quedes en blanco, ¿verdad? ¿Dónde te pones? Afirma tu afrodescendencia. Así que esos esfuerzos, y también yo creo que es importante hablar cómo desde otros espacios que no están tan visibilizados, pero recientemente también tuvimos unos espacios con Coordinadora Paz para la Mujer para hablar del tema del racismo con sus intercesoras, y estamos teniendo unos espacios de continuidad, ¿verdad?, donde Colectivo ILE está colaborando con Coordinadora Paz para las Mujeres. Así que es importante reconocer eso. Hay unos espacios donde sí estamos teniendo estas discusiones. Lo importante para nosotros, y desde étnica, la responsabilidad es poderlo amplificar, que esto la gente se entere. Estamos teniendo estas discusiones, nos estamos poniendo nosotras incluso como ejemplo. Yo tan reciente como ayer, mi ahijada tuvo una situación en su escuela, la retiraron, la única niña evidentemente negra de un colegio privado en este país, la retiraron de una clase porque tuvo que comer, porque había tenido 2 clases corridas. Entonces de pronto es como que decimos, ella es la única niña negra en su salón, esto no había pasado con nadie, no hubo una amonestación. De pronto esta situación para una niña de 6 años va a tener una marca para toda la vida. Estamos, ¿verdad?, utilizando también esos casos para discutirlos, hablarlos. Yo tuve una situación reciente también con mi hijo, que se accidentó. Cuando yo llegué al hospital, la experiencia fue que la policía llegó antes que el trabajador social o la trabajadora social del hospital. Entonces, este tipo de cosas nosotras las estamos viviendo, ¿verdad? Y Ana, nosotras navegamos aquí con nuestras cuerpas voluptuosas, escuchamos lo que la gente nos dice, ¿verdad? Esas violencias están tan presentes para nosotros, sí, que es importante. Y entonces se supone que las acepten como graciosas, ¿no? O sea, sí, el chiste, o sea, lo que pretende ser un chiste, pues entonces hay que reírse porque tienes que ser gracioso. Entonces, si no, es que tienes complejos. Exacto. Si lo denuncia, es que esta es una compleja o aquella es una compleja, cuando se denuncia. En ese sentido, ¿cómo animamos a nuestros hermanos y hermanas negros y negras a que asuman, a que se inserten en la discusión, a que digan, sí, yo soy negro o negra, y no hay nada malo con decir que lo soy, y no hay nada malo con denunciar cuando algo que se me dice me incomoda, y no hay nada malo con denunciar que no estoy representado? ¿Cómo animamos a la gente a que se inserte y denuncie y participe?
¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo estoy aquí anotando cosas mientras Sasha hablando, como que teniendo reflexiones tras reflexiones. Yo pienso que a mucha gente le cuesta trabajo el poder identificarse como una persona evidentemente negra, sí, porque no tiene referentes positivos con los cuales sí conectar. Así que es sumamente importante tener una representación en todos los espacios, agencias de gobierno, medios de comunicación, organizaciones sin fines de lucro, o sea, en todos los espacios de poder. De visibilidad. De poder. De poder, gente negra, para que la gente se vea identificado, para que se sienta parte de, y para que asuma su negritud tal cual, porque desde chiquito nos están diciendo que los negros siempre han sido esclavos. O solo pueden ser músicos o deportistas. Que no es nada malo, ¿verdad? Pero cuando tú planteas que solo puede ser eso, exacto, cierras a la puerta otro montón de posibilidades. Exactamente. Y cuando somos personas evidentemente negras en otros espacios como, wow, cómo lo hizo, sí, cómo llegó hasta ahí, y si eres mujer, a eso se le añade con cuántas personas tuvo que haber tenido relaciones para poder llegar a esa posición. Así que pienso no se ve el mérito como una puerta de entrada. Exacto. Al contrario. Así que siento que es importante que las personas se empiezan a asumir en el momento en el que se vean dignamente representados. ¿Sabes que en algún momento yo le he planteado a un par de gobernadores el tema de la importancia de la representatividad de los gabinetes? En conversaciones informales con algunos de ellos. De hecho, yo creo que el último secretario evidentemente negro de algo fue Víctor Rivera, del Departamento del Trabajo, que fue bajo Sila Calderón. Habrá habido alguno otro, ¿verdad? Probablemente se me escapa, me disculpan, pero cuán importante es que los niños y las niñas vean que hay una figura del gabinete que es evidentemente negro o negra. Por no hablar de que también haya mujeres en el gabinete, ¿verdad? Que ahí se ha adelantado un poquito más en términos de mujeres en gabinete, pero personas negras y negros no suele haber en el gabinete. Pero también hay que tener mucho cuidado quiénes son las mujeres que nos representan. Claro, porque no es por llenar la cuota, ¿verdad? Tiene que ser una persona que tenga los méritos para estar en la posición. Sí, porque tenemos dos mujeres evidentemente negras en la legislatura, pero lamentablemente, ¿verdad? A mí como mujer negra no me representan, ¿verdad? Particularmente por sus ideales y sus posturas, no nos representan. Sí, representarán a otras personas. A otras personas, así que yo creo que eso es importante, pero fíjate, Ana, y perdona que te interrumpa, pero me hace recordar una foto que salió recientemente con el último gabinete y todas las mujeres que habían en esa foto. No sé si recuerdan, ¿verdad? En la fortaleza, que todas las mujeres del gabinete. Como un reclamo de éxito o de adelanto del gabinete. Exacto, pero de hecho. Exacto. ¿Cuántas mujeres negras habían en esa foto? Habían en ese gabinete. Y no nos vayamos más lejos. La vez que el periódico sacó los hombres exitosos, que todos eran hombres evidentemente blancos, parece que los hombres negros en este país, y este es con mucho sarcasmo que lo voy a decir, como siempre, parece que no son gente importante, no son profesionales, cuando sabemos que hay un montón de gente negra, hombres negros que son profesionales, como que también necesitamos. Y de hecho hubo una respuesta, todavía se está cojando la respuesta a eso, ¿verdad? Está por ahí, pero es importante que haya una respuesta. Claro. ¿verdad? Que haya una respuesta y a veces son omisiones, a veces son hasta involuntarias. O sea, porque no, por el tema mismo de la representatividad, pues no cabe en la mente de algún editor de moda que deba haber una persona negra, por ejemplo. Ni siquiera lo ha pensado. Sí. O no cabe en la cabeza del editor del periódico que tiene que poner una foto de una persona negra como parte de las personas exitosas, por ejemplo. Sí, es que eso replica, ¿verdad? Cómo están esos estados de conciencia y cómo ha funcionado el racismo en Puerto Rico, donde mucha gente dice, ay, es que yo no había pensado en eso. Yo no lo hice, ¿verdad? No excluimos a personas negras queriendo, fue sin querer. Pero pues ahí nos damos cuenta cómo el racismo está tan, ¿verdad? Y los prejuicios están tan... Claro, tan el no darse cuenta es precisamente parte del problema. Del problema, ¿no? Sí. Pero yo creo que es importante eso que tú mencionabas, cómo nos insertamos, y yo creo que la falta de creatividad no hay, ¿verdad? Yo creo que hay muchas respuestas donde podemos utilizar
todos nuestros talentos, espacios. Yo creo que es una cuestión de ponernos a la disposición, ¿verdad? También del tema, de la problemática, y hacerlo, porque Ana trabaja una plataforma de sexualidad, y, ¿verdad?, del erotismo, el asunto del deseo, cómo lo manejamos, pero ella no deja de presentarse también como una persona negra, a pesar de que ella hace sus contenidos dirigidos a todas las poblaciones. Y en otros casos son más evidentes, como en el caso del proyecto de Revista Étnica, que nosotros estamos dirigidos a la comunidad afrolatina, y para nosotros eso es súper importante. Pero yo creo que ahí podemos ocupar muchos espacios, nosotras las personas evidentemente negras, para tener estas discusiones. Y como dice mi compañera María Reynat de Colectivo ILE, el próximo paso es salir de la negación. No podemos seguir diciendo que el racismo no existe en Puerto Rico. Tenemos que, ¿sabes qué? Decir, ok, es una problemática, lo estamos discutiendo porque existe, vamos a trabajarlo. Claro, mira, voy a insertar aquí un comentario que nos llega precisamente a través del Facebook, es de Anet Ramírez, un poco en esa línea. Dice, hace poco vi el post de la asignación que envió una maestra de kinder que hablaba de pelo malo, que me indignó y me sorprendió que la mayoría de los comentarios eran de personas que no veían en eso como algo malo, que eso era algo normal. Ni siquiera existe la conciencia o el reconocimiento de lo que es el discurso racista. ¿Cómo atacamos eso? De hecho, yo reposteé ese post y un montón de gente me comenzó a decir que eso no era nada malo, que hay pelos malos y pelos buenos de toda la vida. El pelo malo es el pelo malo. ¿Y cómo usted se pone a denunciar eso? Usted es un acomplejado por estar denunciando eso. Mire la poesía de Juan Boria y mire esto y mire aquello y lo otro. O sea, ¿cómo atacamos eso? ¿Y cómo evitamos que se siga viendo como ese tipo de denuncia como un rant de alguien que es acomplejado, por ejemplo? Mira, yo creo que yo vuelvo al asunto de nuestra creatividad. Yo creo que hay grupos haciendo muy buen trabajo, ¿verdad? Desde Colectivo ILE hicimos unos acercamientos específicos a identificar la maestra, queríamos hablar con la maestra, con la familia, con la niña, ver cómo podíamos trabajar, ¿verdad? Este asunto desde una manera más personal, pero reconozco, por ejemplo, nuestra colega escritora Yolanda Arroyo con su cuento Pelo Bueno. Yo desde el trabajo también poético y literario saqué un poemario sobre nuestros cabellos, porque reconozco que es una de las primeras agresiones que vivimos las personas negras, es por nuestro cabello, es nuestra piel, ¿verdad? Eso está en todo lo que nosotras somos y representamos, así que es importante. Y una de las cosas, y hago una invitación a que puedan pasar por revistaetnica.com, por nuestra revista digital, que precisamente presentamos el tema del racismo en el entorno escolar en nuestra segunda edición, y tenemos ejemplos de cómo se manifiesta el racismo en ese entorno y cómo afecta para toda la vida a las niñas y a los niños negros. Eso está, ¿verdad?, tan accesible como entrar a revistaetnica.com, a ver que es una de nuestras últimas entradas, donde quisimos problematizar también con estadísticas, casos, y la información también de la gente que lleva haciendo el trabajo antirracista en Puerto Rico con este tema. Por acá, no sé si Ana quiera comentar algo y Vilma sobre el tema, pero pongo otra pregunta sobre la mesa, nos piden por acá. ¿Podrían abundar de sus experiencias sobre algunas frases o comentarios racistas en Puerto Rico? A eso añado que la gente piense que no lo son. Llegar a un lugar y que te hablen en inglés. Que te vean con trenza, y aquí no hay mujeres negras que usamos trenza y rápido nos están hablando en inglés como si no hubiese gente negra en este país. ¿O de dónde eres? ¿Verdad? Partiendo de la premisa de que no eres de... No pertenece. Ajá. Wow, son un montón. Piensa también en el cuerpo. Nosotras las mujeres negras, pues como dijo Sasha hace un rato, somos voluptuosas, caderas, ¿verdad? Los acercamientos que se hacen sobre tu cuerpo, los comentarios, el salir a la calle. En mi caso, yo desde bien niña he sido súper hipersexualizada porque yo soy voluptuosa, así que salir a la calle para mí siempre ha sido como vestirme,
de coraje, de paciencia también y empezar a enfrentar a la gente. Yo recuerdo comentarios de cuando yo me voy a congelar para casarme con esa negra. Otro comentario súper racista es como que hay que mejorar la raza. No queremos gente negra aquí no me traiga un negrito, no me traiga una negrita. El término negrito en diminutivo para no hacerlo sentir mal por llamarle negro o llamarle negre. Son muchas y es de todos los días. Por ejemplo, decir que es un negro pero es fino, refiriéndose a con el pelo, ¿verdad? Ajá, como si eso fuera algo que le eleva o le mejorara, ¿verdad? Sí, parte de la premisa de que todos los, o sea, él forma parte de un grupo que no es fino, pero él o ella sí lo son. Sí, exactamente. Y eso es lo que denota nuevamente el racismo. Yo creo que aquí lo que es importante, por lo menos, ¿verdad? Desde mi punto de vista, la visibilidad y problematizar el asunto. Yo creo que son dos acciones sencillas, pero que pueden ser bien eficaces en la medida, ¿verdad?, en que los distintos espacios que ocupamos podamos hacer esa problematización sin importar, ¿verdad?, la raza. Yo creo que tenemos el espacio para problematizarlo y también para no validar ninguna de esas acciones. Yo creo que ahí también tiene que haber un compromiso de todos, de que vamos a no permitir ese tipo de comentarios. Y por otra parte, yo creo que, por ejemplo, desde nuestras organizaciones o desde los trabajos comunitarios, también dar esa visibilidad a los distintos grupos, incluyendo, ¿verdad?, gente de raza negra. Yo creo que hay que dar visibilidad a muchas personas que se ven en situaciones de vulnerabilidad y que tienen una situación de desventaja en el país, ¿verdad? Por la forma en que las definimos. Y creo que eso es bien importante, ponerlo sobre la mesa y ser bien consecuente con eso. O sea, ya no pueden haber más excusas. Yo creo que ya el momento de las excusas tenemos que pararlo, y la negación, como decíamos al principio, de que en Puerto Rico no existe racismo, pues mira, sí hay, y mucho racismo que hay. Claro, sin duda. Aquí me preguntan, déjame ver, esto es como para mí, dice, ¿cuál ha sido su experiencia en los medios como hombre negro? Ese es para pues, ti. Yo te la iba a hacer, pero... Sí. Mira, tú sabes que, y comenzando con la decisión de estudiar periodismo, yo agradezco mucho el hogar de donde vengo, porque tuve siempre modelos, ¿verdad? Que me planteaban que yo podía hacer cualquier cosa. O sea, yo no... Y antes de eso voy a plantear una experiencia que tuve hace un tiempo, cuando estaba comenzando en la televisión, llevaba ya un tiempo, estaba en el Museo de Arte Contemporáneo y estaba sentado en la guagua de Noticentro y se acerca esta abuelita negra con su nieto negro y me hace que baje el cristal. Entonces yo le saludo y le dice al niño, ¿viste que tú puedes estar en la televisión? Y eso fue un momento bien poderoso, ¿verdad? Y a mí me jamaqueó, ¿verdad? Yo afortunadamente sí tenía modelos que me planteaban que yo no tenía por qué limitarme. De hecho, no pensaba nunca en ninguna limitación, punto, por el tema de ser negro. Así que yo decidí estudiar, primero entré a la escuela a Ciencias Naturales para estudiar medicina porque quería ser médico, pero luego me di cuenta que no me gustaba y me cambié a comunicaciones. Y allí alguien me hizo ver que yo estaba solo, ¿verdad? Que yo miraba a mi alrededor y no había más negros estudiando comunicaciones. Entonces, claro, yo decía, bueno, ¿cómo es que vamos a procurar que más personas negras aspiren a los medios cuando no hay nadie que se esté graduando aquí, ¿verdad? Así que no sé si, y pienso que hay algo de eso, la falta de modelos que había en el momento supone que muchos niños, niñas, adolescentes de entonces no se veían como con la posibilidad de aspirar a eso, punto. Así que yo creo que hay que comenzar con eso, con el tema de los modelos que ustedes planteaban, para que los niños y niñas se vean representados en alguien y piensen que pueden aspirar a esas posiciones. Claro. Así que eso para comenzar. Luego me gradué y comencé a trabajar en prensa escrita y en radio, pero tengo que decir, esto probablemente es atípico, que a mí me llamaron para trabajar en televisión. Mi entonces jefe Quique Cruz me escuchó en radio, en ese entonces en WKQ, y me pidió hacer una prueba, habiéndome escuchado, ¿verdad?
Luego recordó que me había dado clases en COPU. Así que me llamó para hacer la prueba y me cogieron en cuestión de 2 semanas. No es una historia típica, Claro. ¿verdad? Con el tema de la raza y la cosa, ¿verdad? Pero tengo que decir que no ha sido para mí un obstáculo el tema de la raza, estar en los medios de comunicación. Lo que sí que pienso que a veces se espera mucho, ¿verdad? O se espera más. Expectativas más Tú tienes que ser, o que la gente te vea súper bueno para entonces poder tener la mitad de respeto que tiene alguien que probablemente es mucho, es bastante mediocre, por ejemplo. Así que sí, hay siempre una expectativa de una excelencia extraordinaria para ganarte estar donde está, ¿verdad? Por ponerlo de alguna forma. Sí, y yo pienso que eso también viene mucho desde la familia. Yo particularmente recuerdo a mi mamá, siempre me decía que tengo que salir bien vestida, que tengo que salir bien arreglada, que tengo que ser como por encima, porque siendo negra, pues no voy a sobresalir, así que tengo que esforzarte el doble. Exacto. Superar a todo el mundo, es como el doble esfuerzo. Sí. Y te lo pones en el chip. Agota. Sí, y agota. Es un trabajo que tú dices, wow, ¿en serio tengo que salir no a josear, pero no sé, hacerme el espacio? Claro. Pero qué lindo también, porque esto nos demuestra que no estamos, y dos, que vamos abriendo caminos para otras personas, para otras mujeres, para otros niños, para otros niños. Así que es una responsabilidad bien fuerte. Pero se asume, yo pienso que se asume con todo el amor. Se asume, ¿verdad? Yo creo que viene, no hay de otra, hay que asumirla. Sí, nosotras que eso ayude a otros y a otras, ¿no? Sí, y nosotras, ¿verdad? Que venimos también de la experiencia de estudiar comunicaciones en una universidad privada, porque estudiamos en Sagrado. Ustedes estudiaron en Sagrado. Sí, y ¿verdad? Yo soy un poquito mayorcita que Ana, pero en mi caso también éramos 3 mujeres negras estudiando para mi clase. 3. Y de pronto uno dice, diantre, este espacio, y un poco mi experiencia ha sido también la tuya. Yo siempre he sentido, mi familia me ayudó a hacerme sentir que yo, a cualquier lugar que yo llegara, yo pertenezco, esto es tuyo. ¿Verdad? Y con la frente en alto, siempre, yo creo que el asunto también de estar bien vestido es como un proceso de ese esfuerzo mayor que tenemos que, ¿verdad? Representar, sí. Pero que saliera mal vestido de casa, tú sabes. Claro, no, o sea, eso no se podía y papi tenía tienda de ropa, así que eso no combina, vuelve y vístete. Ni estrujado, pero tengo que decir también que eso un poco también es de nuestra herencia africana, porque nosotros, antes de haber sido esclavizados, siempre fuimos reinas y reyes, ¿verdad? Y hay una cuestión que para nosotros ya viene también en esa memoria celular de lo que somos, así que yo creo que hay de las dos cosas, de que hay que representar, pero que también esto es lo que, así somos, por eso Ana se puso el lipstick rojo hoy. Sí, pero definitivamente, exacto, que nótese otra vez el lipstick rojo. Pero sí, yo creo que hay mucho de eso, del que tienes que estar siempre con la guardia arriba, porque de hecho un resbalón tuyo, igual no te lo perdonan, ¿verdad? La sociedad no te lo perdona. El otro puede reparar 5 veces y se levanta y perfecto, pero si le reparaste una vez, no hay clemencia, no mercy. No hay clemencia. Y en mi caso es bien interesante porque yo soy la primera generación que va a la universidad, así que la presión es mayor, porque tengo que, ¿verdad?, ser esta hija negra de una mujer inmigrante y padres también inmigrantes que sobresalió en un barrio. Así que, o sea, para mí también caminar por Barrio Obrero es bien interesante porque a mí todo el mundo me vio en la barriga, a mí todo el mundo me conoce aquí. Y es como, ahí va la periodista. Ahí va Ana. Pero eso deben ponerte unas cargas, ¿no? También. Por supuesto. Otra vez, a la que algo salga mal, la gran desilusión. Ella pudo haber sido esto, pero no fue. Sí. Claro. Qué interesante eso que planteas de que eres la primera que está abriendo caminando ese camino en tu familia. Sí, o sea, como que de todos mis hermanos, yo fui la única que fue a la universidad. Así en mi casa ya afortunadamente, por eso te digo, mi mamá ya es maestra, mi papá estudió
trabajo social, aunque no lo terminó, pero tiene los estudios universitarios y fue comerciante. Mi abuela, una mujer mulata, era enfermera en aquel momento. O sea que ya había unos caminos andados. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Porque creo que incidió en cómo me veía a mí mismo y a mis posibilidades. Pero claro, no todo el mundo tiene esos lugares a donde mirar. Y ahí es que hay que presentar el modelaje de lo que vemos en los medios de comunicación, en la opinión pública, etcétera, etcétera. Sí, y yo creo que ahora nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo desde Étnica, estamos reclamando nuestro poder, siendo, ¿verdad?, dueñas y empresarias sociales de un medio de comunicación. Sí. Y somos periodistas y tenemos que luchar. Bueno, Ana sabe, yo lo próximo que voy a hacer es andar con el diploma de maestría de periodismo investigativo, porque nos preguntan en todos lados, no, como que prensa, tú eres prensa, es como, sí. Ese es otro tema para otro live, ¿verdad? Ese es otro live. Ir repensando eso de quién es prensa y de dónde se hace periodismo, que no es solo desde noticiarios periódicos y radio. Pero esa invalidez es constante para nosotras, y así que es algo con lo que estamos cargando también constantemente, y eso tiene unos niveles que a veces no lo vemos también, de un estrés tóxico, ¿verdad? Y crónico con el que nosotras estamos cargando, que es una de esas grandes implicaciones, ¿verdad?, en la salud pública de las personas, ¿verdad?, de comunidades negras, que es importante también en algún momento discutir y profundizar ahí. Claro que sí. Vilma, que estemos ahí, ¿verdad? Te dejamos ahí a la derecha. No. Estás a la derecha, ahí abajito. No, me encanta la conversación. Yo creo que es una conversación bien importante, y es el tipo de conversación que desde nuestra organización, ¿verdad?, queremos generar, y estamos haciendo uso de este momento en que estamos con la gente bien conectada en los medios para, pues, llevar y darle la visibilidad a estos asuntos que no son los que hablamos regularmente, y definitivamente pues nuestro compromiso de que eso debe cambiar y va a cambiar. Así que muy bien agradecida del espacio aquí con ustedes y aprendiendo un montón. Y bueno, y gracias a ustedes y a Paz para la Mujer por la iniciativa de esta campaña, otra vez a la Universidad de Puerto Rico por ¿verdad?, coger el proyecto y encaminarlo, a la profesora Iris Rivera por ello también, porque mira que se buscaron excusas y que no hay recursos. Mira, es una universidad del Estado, vamos a utilizar sus recursos, y ahí está, ¿no? Una campaña muy bien trabajada y que ha impactado mucho en las últimas semanas. Así que sea el comienzo de más. Que digo que estoy bien agradecida de los estudiantes y las estudiantes y les estudiantes que están participando de esta campaña, porque han dado la milla extra. Esa conversación también con la gente joven es bien importante que la tengamos, y que le demos ese espacio para que también sus voces sean escuchadas. Y yo creo que han sido fabulosos y fabulosas haciendo un trabajo. Y me encanta lo que han hecho, y lo hemos hecho con cero dinero, pero con mucha voluntad y con mucho compromiso, porque sabemos que el tema en Puerto Rico no ahora mismo tampoco está en el centro, y tenemos que hacer un gran esfuerzo para que se vea que la violencia de género es un asunto que hay que atenderlo con mucha seriedad en el país, que no es algo que es cuando matan a una mujer o cuando matan a una persona que vamos a hablar del asunto, no. Esto es un cambio que tenemos que hacer en la forma que pensamos, en la forma como están construidas nuestras estructuras, en la forma que se responde al tema de la violencia de género, y le corresponde a todos hacerlo. Así que estoy bien agradecida. Lamentablemente ya los estudiantes van a terminar con nosotras. Yo espero que no terminan nada, eso se pompean ya mismo otra vez, no te preocupes. Sí, pero yo dale taller. Fíjate, pero si de algo estoy segura es que a donde quiera que vayan van a hacer una diferencia, y que esta experiencia que han tenido también la han incorporado, y en donde quiera que estén la van a asumir desde ese espacio. Excelente. Así que por esa parte también bien agradecida. Bueno, pues antes de concluir, unas impresiones generales de ustedes, y de hecho agradecer a las personas que se han estado conectando, que me dicen que hemos alcanzado a 12,000 y pico de personas. Así que eso es un montón de gente. Wow. Gracias, y si ustedes todos le dan share a este live, vamos a alcanzar muchísima gente más con estos temas que ya hemos concluido aquí, que hay que comenzar, bueno, no comenzar, ya se ha comenzado, pero hay que seguir visibilizando. Sacha y Ana, antes de concluir. Mi impresión final,
llenen el censo, afirmen su negrito y su afrodescendencia. Eso es un buen paso, ¿verdad? Una buena asignación para esas 12,000 personas. Llenen el censo. Excelente, ¿verdad? Solamente un 5% de las personas en Puerto Rico han llenado el censo hasta este momento. Sabemos que el asunto de la pandemia, ¿verdad? Va a alargar el proceso, pero importante que le pregunten a sus familiares, tengan la discusión. Si no te sientes cómodo porque no eres evidentemente negro, marcando la cajita de negro, tienes la oportunidad de alguna otra raza o some other race y escribir afrodescendiente. Así que no se queden en blanco. Excelente. Ana. Pues yo quiero decir que preguntemos, que llevemos la contraria, que incomodemos, y que nos atrevamos a tener conversaciones difíciles, y no solamente con la gente, sino con una misma, ¿no? Y con uno mismo. Así que es eso, empezar a plantearse cuáles son mis privilegios y cómo los puedo poner en disposición de otros. Excelente. Bueno, pues para mí ha sido un gusto, un gusto. Sí. Gracias por la invitación. Y bueno, que siga, que esto sea el primero de más esfuerzos que estoy seguro que van a llegar desde diferentes plataformas para visibilizar estos problemas que nos competen a todos y a todas. Así que gracias por conectar y den share, compartan. Vayan a nuestra página pazparalamujer.org. Allí también, además de, hemos puesto un directorio donde también hay servicios para comunidades afrodescendientes en Puerto Rico con distintos recursos. Así que les invitamos a que la visiten y que la compartan con sus amistades y amigues. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Lipstick rojo.